Torre AH8. Jaque mate. Un silencio se instaló en la habitación. Josué miró el tablero, luego a Ramiro. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro cansado. «Me ganaste», susurró Josué, con un dejo de asombro y satisfacción. El eterno ganador había sido vencido en la última partida. Por fin. Ramiro asintió, con sus ojos húmedos. Por fin. Historias y relatos. Presenta El viejo pastelero. La vida es maravillosa. Torre a E1. Enroque largo. Alfil a A3. ¡Oh, qué listo! Ganas el carril diagonal para un futuro jaque, pero no podrás con mi peón en D3. Jugaban como todos los sábados en los portales del pueblo, Ramiro y Josué, dos amigos inseparables, que concluyeron su bachillerato técnico en Administración 1 y en Turismo y Hotelería el otro. A todos lados iban juntos. La mamá de Josué, doña Rosarito, le decía: «Ya llegó tu pegoste, solo falta que duerman juntos». A pesar de sus críticas, doña Rosarito veía a Ramiro como a un hijo. Lo quería mucho y siempre le ofrecía de comer, que si sopecitos con lechuga y pollo, que si huevos a la mexicana, que si tostadas de tinga. Ramiro era un chico inquieto, que siempre estaba ideando cosas. «Vamos a vender roscas al mercado», le decía a Josué. «Hacemos una canasta y nos paramos en la entrada a ofrecerlas a los que vienen a la plaza el domingo». Josué siempre lo apoyaba y lo seguía en sus ocurrencias. Unas veces ganaban dinero, otras no, pero lo paseado nadie se los iba a quitar. Ramiro invitaba a Josué a jugar fútbol, al río, a subir la montaña, a platicar con las jovencitas del pueblo. En fin, como decía doña Rosarito, para todo andaban juntos. Terminada la escuela, Josué se fue a la ciudad a buscar trabajo. Vivió en la casa de una tía un tiempo. Logró trabajar para una importante cadena de hoteles. Lo asignaron a la sección de pastelería. Su papá tenía un café con pastelería en su pueblo y conocía bien el oficio del pastelero. En tanto, Ramiro siguió su instinto emprendedor y emprendió un negocio que se encargaba de surtir mercancías a las tiendas locales y a los puestos del mercado. Viajaba a la capital en una vieja camioneta y compraba las mercancías por mayoreo para venderlas en las tiendas del pueblo. Se daba tiempo para visitar a su amigo Josué y en ocasiones jugar una partida de ajedrez. Por su lado, Josué encontró el amor en la compañía donde trabajaba y se casó con una compañera de la administración de la cadena hotelera. Y por supuesto, a la boda asistió su entrañable amigo Ramiro, quien en la boda conoció a quien sería su esposa, quien casualmente era prima de la novia. De tal manera que Ramiro dejó el pueblo también y se mudó a la capital. Con la necesidad de trabajar en algo, le propuso a Josué que emprendieran un negocio donde serían socios. Su propuesta consistía en poner una pastelería y surtir a hoteles, cafeterías y diversos establecimientos para que ofrecieran un postre dulce para complementar su servicio. Aprovecharían la experiencia de Josué en la fabricación de pasteles y la de Ramiro en las ventas. Además, sería una empresa familiar, pues sus esposas podrían apoyar en la correcta administración del negocio. Como gran ventaja, estando cerca, podrían jugar ajedrez más seguido. La idea funcionó muy bien. El negocio les permitió cierta holgura económica, lo que les permitió mantenerse como una familia extendida muy unida. Con el tiempo, vinieron los hijos y la familia se extendió aún más. Emprendían visitas juntos a los familiares que todavía vivían en el pueblo. Doña Rosarito se alegraba de recibir a sus nietos y a los hijos de Ramiro, pues los quería tanto como a sus propios nietos. Josué tuvo 2 hijos, Ricardo y Carolina. Los amaba con toda su alma, y como todos los padres, les brindaba todo lo que estaba a su disposición para asegurarles un futuro próspero y feliz. De manera que no escatimó en su educación académica, inscribiéndolos en colegios particulares de prestigio en la zona donde vivían. Ramiro, por su parte, tuvo 3 hijos: Ramiro Chico, Alfonso y la pequeña Rosario. La educación académica que les procuró Ramiro fue la de la educación pública, pero complementaba sus estudios con actividades como idiomas, computación,
artes y oficios, que los niños llevaban como parte importante de su desarrollo. Además, en las vacaciones, los ponía a trabajar como ayudantes en el negocio familiar. Siempre estuvo atento a su formación humana. Las fiestas familiares eran siempre una pachanga. Cada cumpleaños se reunían las dos familias o asistían a algún parque donde los niños pudieran jugar. Los hijos de las dos familias se veían como hermanos. Ramiro siempre se apoderaba del asador. Se convertía en el dueño del asado. Veía que todos disfrutaran de su carne asada y los complementos que siempre con alegría preparaba. Todos participaban del festín. Sin embargo, Josué, aunque participaba, no disfrutaba tanto de esas reuniones familiares. Era alguien que prefería estar a solas con sus pensamientos y disfrutar de la paz y la tranquilidad de su sillón favorito. Realmente, las dos familias no sabían lo felices que eran. Para ellos, todas estas celebraciones eran una más, como si nunca se fuesen a acabar. Pasó el tiempo, los hijos crecieron, el negocio se mantuvo y poco a poco los cambios se comenzaron a dar. Los hijos de Josué lograron una beca para estudiar en el extranjero, en Canadá Ricardo y en Alemania Carolina. Allá encontraron su pareja e hicieron su vida, de tal modo que Josué y su esposa Margarita se quedaron solos en el país. Los hijos de Ramiro emprendieron varios negocios en la ciudad, en tanto que Rosario se dedicó a la radio y fue contratada por una radiodifusora de una ciudad del norte del país. Ellos podían moverse más fácilmente por el país, de tal manera que se visitaban frecuentemente. Claro está, no con la misma frecuencia que antes, pero siempre para ocasiones especiales. Las visitas incluían a sus tíos Josué y Ana Lilia, dado que siempre fueron una familia extendida. Con el tiempo vinieron los nietos, no tantos, porque las nuevas generaciones prefieren tener pocos hijos. Ramiro tuvo 2 nietos, uno de Ramiro chico y otro de su hija Rosario, y por parte de Josué solo tenía un nieto de su hija Carolina. El niño hablaba alemán y español, se comunicaba con los abuelos por videollamada, pero la diferencia de horarios dificultaba mucho la comunicación. Y así, el tiempo pasó. Los 2 jóvenes inquietos de aquellos ayeres hoy son adultos mayores. Con el tiempo, el negocio dejó de ser tan productivo, pero para vivir daba. Las 2 parejas de amigos continuaron su camino juntos, entre visitas, comidas y festejos. Eso sí, nunca dejaron de existir las tradicionales partidas de ajedrez. Y así, aunque la familia crecía y ellos se iban quedando cada vez más solos, se trataba de una soledad acompañada. Josué nunca había sido tan sociable como Ramiro. Eso los hizo complementarse muy bien. Prefería trabajar con sus manos. Ocuparse en algo era para él más relevante. Con la compañía de su esposa tenía más que suficiente, de tal manera que su vida social era muy escasa. Ana Lilia, su esposa, era una mujer metódica y ordenada. Su formación de administración la retrataba completamente. Nada les faltaba en aquellos años de vejez compartida. Con ellos 2 bastaba. El destino quiso que Ana Lilia desarrollara una enfermedad cardíaca. Dificultades con una arteria del corazón que provocaban una arritmia cardíaca. Le provocaban fatiga, mareos y falta de vitalidad. Josué se convirtió en su apoyo, le procuraba todo lo que necesitaba. Ramiro y su esposa, que era su prima, la visitaban constantemente y la animaban asegurando que superaría esa situación, que Dios estaba con ella. Sus hijos se mantenían siempre en contacto, a pesar de las dificultades que genera la distancia. Apoyaban económicamente en todo lo que hiciera falta. Los hijos de Ramiro nunca dejaron de visitarla y ver por ella. No hubo más remedio. Una operación era la única alternativa que determinaban los médicos para tratar la enfermedad de la esposa de Josué. La edad les preocupaba, tanto a los médicos como a los familiares, pero de otra manera su salud se podía agravar y desembocar en un paro cardíaco. La decisión la tendrían que tomar Josué y la propia Ana Lilia. Era una decisión difícil, pero había que tomarla. Se decidieron por arriesgarse a la operación. Toda la familia y la familia extendida se hizo presente. Los hijos viajaron al país
y estuvieron al lado de sus padres en esta difícil situación. Lamentablemente, esta sería la última vez que estarían todos juntos. Una grave situación les dio la oportunidad de recordar los viejos momentos. Recordaron cómo disfrutaban de las reuniones familiares, que ahora solo quedaban en fotografías, que atesoran el recuerdo. Con la falta de Ana Lilia, Josué se volvió más solitario cada vez. Tomó la decisión de regresar a su pueblo, a la casa de sus padres, que ahora era suya. Había perdido toda la alegría de vivir y esperaba el momento de reencontrarse con su gran amor. Ramiro y su familia hacían el intento de visitarlo, de no dejarlo solo, pero la distancia, la vejez, la misma cotidianidad de poner su atención en los nietos hacían que esas visitas al pueblo a visitar a su entrañable amigo Josué fueran más escasas con el tiempo. A solas, con todo el tiempo por delante, Josué reflexionaba en todo lo que había pasado en la vida, todo lo que le había tocado vivir. Sin duda lo repetiría de ser posible. Pensaba en cómo pasa el tiempo. Se reprochaba no haber disfrutado y valorado los maravillosos momentos que le ofreció la vida. Aquellos años los veía hoy como maravillosos, pero cuando ocurrieron no fue capaz de reconocerlos en su exacta dimensión. Sin embargo, así es la vida. Vivió una vejez solitaria. Sus hijos lejos no podían proveerle de lo único que necesitaba, su presencia. Nunca lo desampararon. Se mantenían al tanto de su salud, le enviaban dinero, pagaban a personas para atenderlo, pero él, sin su amor, sin sus hijos, sin su amigo del alma, se sentía solo. Ramiro hizo el esfuerzo de visitarlo en el pueblo, aunque por accidente se torció el pie y lo tuvieron que inmovilizar con una férula, por lo que se desplazaba en silla de ruedas. Lo acompañó su nieto, Ramiro III, quien lo llevaba a todas partes. Jugaron como siempre su partida de ajedrez y platicaban de cualquier cosa. Salió el tema de los hijos y Ramiro, por supuesto, criticó el desamparo en que tenían sus hijos a Josué, a lo que él respondió sin molestarse por el comentario. Tengo mucho orgullo del lugar que han alcanzado mis hijos. No los culpes si no vienen a visitarme. La vida lo ocupa a uno de tal manera que queda muy poco espacio para otras cosas. Ellos son buenos conmigo, hacen todo lo que pueden. Si bien uno los cuida en su infancia, ellos no tienen la obligación de atenderlo a uno cuando las fuerzas nos abandonan. Su obligación es con su familia, y a ella se deben. ¿No acaso nos pasó lo mismo cuando nos fuimos del pueblo? ¿Nuestros padres no padecieron nuestro abandono? Claro está que vimos por ellos, pero nuestra vida y nuestra familia siempre estuvieron primero. No los critiques más, que así es la vida. Este tiempo de soledad me ha permitido reflexionar sobre mi vida, y de nada me arrepiento, excepto de no haber disfrutado las reuniones con la familia y los amigos tanto como debería. Es curioso, hoy que ha pasado el tiempo, recuerdo esos momentos con tanto cariño, y en el momento que los viví, no tuvieron la relevancia que para mí hoy tienen. Somos unos necios y unos tontos en no entender que el único momento que podemos realmente disfrutar es el presente, y sin embargo se nos pasa de largo, sin tomarlo en cuenta. Ramiro asintió con un gesto de entendimiento. Tienes razón, querido amigo, tienes mucha razón. Pasó el tiempo y a Josué le detectaron cáncer de próstata. Lo trasladaron a un hospital de la ciudad y estuvo en cama un tiempo. La familia de Ramiro se movilizó para recibirlo y atenderlo. Se turnaban en el hospital y se mantuvieron siempre al pendiente. Una tarde llegaron los resultados de la biopsia. El doctor que atendía a Josué se acercó con cara desencajada, como quien se rehúsa a realizar una tarea. Les explicó el médico que desgraciadamente el cáncer estaba muy avanzado, que no se atendió a tiempo, que no había nada que hacer. En ese momento Ramiro pidió lo llevaran a su casa, pues aún estaba en silla de ruedas. Su nieto Ramiro se encargó de llevarlo sin preguntar nada. Llegando a su casa, le pidió a su nieto que buscara su ajedrez, a lo que el joven accedió de inmediato. Regresaron al hospital y entraron al cuarto que ocupaba Josué. Acercaron la mesa para la comida y Ramiro colocó una a una las piezas del ajedrez. Llegó la hora de jugar. Para pasar el tiempo, le dijo a Josué que se movía con dificultad,
pero que no rechazó la oferta. Mientras movían las piezas, platicaban largo y tendido, sin prisas. Algunos juran que el tiempo se detuvo en ese instante, o más bien, pasó toda una vida en una partida de ajedrez. Torre a H8. Jaque mate. Un silencio se instaló en la habitación. Josué miró el tablero, luego a Ramiro. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro cansado. «Me ganaste», susurró Josué, con un dejo de asombro y satisfacción. El eterno ganador había sido vencido en la última partida. Por fin. Ramiro asintió, con sus ojos húmedos. Por fin. Pero esto no se queda así, viejo amigo, replicó Josué, con una vitalidad fugaz. Me debes la revancha. Ramiro tomó su mano, cálida a pesar del frío de la habitación. La tendrás, querido amigo, respondió, su voz firme. Estoy seguro de que la tendremos. Tal vez en otro lugar, pero la revancha está pendiente. Se miraron mutuamente, la amistad de toda una vida contenida en ese intercambio de miradas. En ese momento, el tablero de ajedrez dejó de ser un juego para convertirse en un símbolo de su vínculo eterno, un puente entre este mundo y el siguiente. A las pocas horas, Josué se apagó, tranquilamente, con la paz de quien ha jugado una buena partida, rodeado por el amor de su familia de sangre y la presencia silenciosa de la familia elegida para él por el destino. Ramiro, sosteniendo una pieza de ajedrez en la mano, pensó en todo lo vivido, en los inicios, en los caminos divergentes, en la soledad, en la compañía. Comprendió que la vida, como el ajedrez, está llena de movimientos inesperados, de pérdidas dolorosas y de victorias sorprendentes. La última jugada de Josué no fue la derrota en el tablero, sino el legado de una amistad que ni la distancia, ni la soledad, ni la muerte pudieron acabar. Y la victoria de Ramiro no fue en el juego, sino en el simple y profundo acto de empatía, de estar ahí, hasta el final, compartiendo el último aliento de una amistad a través del ritual que los había unido siempre. Josué, el solitario, había encontrado en sus últimos momentos la compañía que necesitaba, gracias a la lealtad de un amigo que nunca dejó de estar a su lado y que compartió todo en el tablero de la vida. Recuerda, querido amigo, pensó Ramiro, que como ya se ha dicho, la vida se vive a sorbitos y que sin duda es maravillosa. Gracias. Muchas gracias por ver este video, espero haya sido de tu agrado. Me apoyarías mucho si te suscribes al canal. Formar una comunidad contigo siempre será un honor. No olvides activar la campanita. Siéntete libre de expresar tus opiniones en la caja de comentarios. Todas las opiniones son valiosas y me ayudan a seguir creciendo. En lo personal pienso que no hay opiniones negativas, sino lecciones por aprender. Me despido deseándote toda la felicidad del mundo.